Bueno, en primer lugar os voy a explicar un poco lo que es el Consorcio de la Zona Franca para las personas que no lo conozcan. Somos una entidad pública, dependemos del Ministerio de Hacienda por ser zona franca y del Ayuntamiento de Barcelona por el que el polígono está situado en el término municipal de Barcelona. Nuestro delegado del Estado lo nombra el ministro de Hacienda, que hay acá cada vez en Madrid. Esto hace que seamos una entidad un poco peculiar. Gestionamos el suelo de la zona franca. Ese terreno es público. Nosotros ese terreno no lo podemos vender, solo lo podemos alquilar con fondos del alquiler de los terrenos de la zona franca. Hacemos nuestra actividad principal, que es la dinamización económica de Barcelona. Invertimos, hacemos edificios e invertimos en que la economía de Barcelona pues crezca. Uno de nuestros objetivos, ¿no?, siempre ha sido... quería deciros una cosa de este dibujo anterior que me gusta mucho porque se ve el suelo, que es uno de nuestros principales recursos. Si no tenemos el suelo en buenas condiciones, no podemos hacer nuestra actividad. Entonces, para nosotros es muy importante, ¿no?, este tema del suelo y el agua. También comentar que Zona Franca está situado, ahora aquí podéis ver, está situado al lado del puerto y cerca del río. Estamos en el delta del Llobregat. Tenemos dos acuíferos, el superficial y el profundo, y tenemos el suelo, o sea, tenemos muchas cosas que cuidar. Y hace 100 años, va a ser 110, fuimos fundados en 1916 y entonces pues hay muchas actividades que llevan allí en el polígono pues mucho tiempo, con lo cual las prácticas antiguas no son las actuales y nos hemos encontrado de todo, claro. Hay empresas químicas, tenemos un sector químico muy potente que algunas han celebrado ya su 50, su 60 aniversario, con lo cual pues tienen una trayectoria muy larga en el polígono y con ellos hemos trabajado pues mucho en el tema de suelos. Una de nuestras, lo que os decía, ¿no?, nosotros trabajamos para ser sostenibles, ¿no?, y eficientes, y el suelo es uno de nuestros principales recursos y en eso, por eso estamos aquí. Tendremos más o menos unas 200 parcelas, que esto representa unas 364 hectáreas. Estos días, para esta jornada, he estado haciendo un cálculo de cuántas tenemos estudiadas. Más o menos tenemos unos 80 expedientes y que representa unos 197 hectáreas estudiadas. Esto casi el 50%, o depende si lo miras en una forma u otra. Lo que más importante es que las parcelas con más impacto ya están trabajadas. Hay algunos sectores logísticos que por su historia pues no son actividades potencialmente contaminantes y no se han estudiado o yo lo desconozco, pero gran parte del polígono sí que está muy trabajado. Entonces, he dividido un poco nuestra experiencia por los 3 tipos de trabajo que hacemos, ¿no?, en función de si la parcela está alquilada o si la parcela o disponemos de ella. Tenemos parcelas, como os digo, clientes que llevan muchos años trabajando con nosotros, ahí alquilados y realizando su actividad. Entonces, por normativa o por diferentes causas, ellos han tenido que hacer sus informes, han encontrado pues afecciones, han hecho planes de remediación, los han ejecutado y están haciendo seguimientos y en algunos casos pues hasta los han cerrado los expedientes. En estos casos nosotros somos propietarios, con lo cual pues estamos al caso, ¿no?, de todo lo que ocurre, nos informan y hacemos un seguimiento con ellos y con la administración, pues con reuniones con Agencia de Residuos, con ACA, nos van explicando la evolución de los expedientes. Eso es uno de los trabajos que hacemos. Otro caso que nos pasa es cuando un cliente se marcha y llega uno a la misma parcela. Entonces hay casos pues que se tienen que hacer informes de cese de actividad,
o se tienen que hacer informes porque nosotros les exigimos que cuando se marchen nos presenten un estudio de suelos. Los nuevos contratos ya ponemos todo tipo de cláusulas, pero hay contratos que son muy antiguos que no lo tenían, pero bueno, miramos el tipo de actividad y si tienen que hacerlo, pues se les exige. Y si tienen que remediar, pues lo mismo. Tienen que hacer un plan de remediación, ejecutarlo y compatibilizar todos esos trabajos con, a veces, llegadas de nuevos clientes que tienen mucha prisa por entrar a la parcela. Entonces, bueno, ahí nos provoca pues también trabajo bastante para intentar coordinar las dos actividades, que la parcela quede en condiciones y que se descontamine lo más rápido posible, pero siguiendo pues todos los trámites que hay que hacer con la Agencia de Residuos y con el ACA, que no siempre son, bueno, ellos tienen la normativa y tienen unos plazos, y las empresas a veces pues quieren o intentan, ¿no?, que esos plazos se aceleren. Pero bueno, ahí tenemos que hacer reuniones y pues coordinar pues todos los intereses. Y en esos casos casi siempre, bueno, pues es el cliente que se hace cargo pues de la remediación, de lo que ha contaminado o de lo que ha podido pasar en la parcela. Luego tenemos otros casos que son pues empresas que se marchan, desaparecen, hacemos desahucios porque entran en concursos de acreedores. Entonces, en esos casos, pues normalmente si nosotros queremos volver a poner la parcela en alquiler, pues nos tenemos que ocupar, porque si no, pues si tenemos que meternos a veces en según qué procesos judiciales, se eternizan. Entonces, pues hacemos nosotros todos los trámites de investigaciones, los planes de remediación, las ejecuciones, bueno, pues todo lo que es el proceso, ¿no? El proceso hasta que la parcela se puede volver a alquilar. Como administración pública, esto también nos provoca a veces pues que las cosas van lentas porque tenemos que licitar, las cosas no son tan rápidas como nos gustaría, luego las descontaminaciones, pues ya sabéis que pasan cosas, que no es una actividad lineal, que tú haces esto y pasa esto, ¿no? A veces hay repuntes, hay sorpresas, hay descontaminaciones que no van lo rápido que a uno le gusta, y entonces pues nosotros con las licitaciones pues las cosas a veces pues no se acaban en el plazo que estaba establecido, y bueno, y vamos siguiendo ahí con los años. Aquí os he puesto un poco más o menos, estos son los expedientes que estamos cada año trabajando. Desde 2007 que empezamos con 4, pues ahora hay años que hay algunos que son los mismos, que aún desde 2007 los tenemos abiertos. O sea que llevamos 15 años en algunos expedientes pues trabajando porque no se acaban. Y luego pues con los años pues aparecen, hay algunos años que pues llevamos a 20 en marcha. No quiere decir que empiecen, sino que siguen, ¿no? Porque igual que nosotros pues hay clientes que llevan un montón de años pues trabajando en sus expedientes. Quiere decir que entre una cosa y otra al final pues es bastante trabajo, que reuniones, mirar los informes, las resoluciones de la agencia, bueno, todo lo que comporta el proceso de la gestión de suelos. Voy a dar un ejemplo de un expediente que, bueno, creo que es uno de los más graves que hemos tenido en Zona Franca en 2008 y aún no hemos finalizado, con lo que, bueno, los años que se tardan, ¿no?, en arreglar según qué tipo de situaciones. En 2008 recuperamos la propiedad de una parcela que estaba dedicada a la industria del colorante textil, en concreto fabricaban verde malaquita. Y bueno, nos encontramos un panorama bastante desolador, de residuos abandonados, hubo un incendio. Bueno, todo lo peor que podía pasar se concentró en este expediente. Aquí he puesto un poco en la línea de tiempo para que veáis todas las cosas que se han ido haciendo. Se tuvo que hacer un inventario muy detallado de todos los residuos que había en bidones esparcidos por todas partes, por dentro y por fuera de la nave, por los patios y por el interior. Este caso nos ocupamos nosotros porque bueno, fue un desahucio y un cese de actividad.
También luego se hizo un estudio de suelos y un análisis de riesgos, el resultado era que había un riesgo muy elevado para las personas por inhalación en las personas que estaban al aire libre, con lo cual tuvimos que hacer inmediatamente una actuación de emergencia, de excavación, para intentar sacar el foco de contaminación. Después ya se pudo proceder a derribar la nave y luego, después, más tarde, se excavó toda la parcela, se construyó un parking porque era la única actividad que se podía realizar en esa parcela hasta que no se siguiera la descontaminación. En 2017 se empezó a descontaminar el agua y y aún estamos en ello. No hemos acabado porque ahora en la siguiente, si pasa la diapositiva, podéis ver en esta tabla que os he expuesto los valores iniciales que dan un poco de miedo y la situación era muy grave. Entonces, aquí hay unas fotos, se ven los bidones que estaban, aquí hay otra foto de uno de los focos. Toda la parcela estaba en esta situación y entonces, se ha hecho diferentes cosas. Veis aquí he puesto 3 fases que se ha hecho extracción del agua, se ha hecho muchas actuaciones y ahora estamos en la fase final de bioestimulación. Tenemos un par de puntos que aún tienen alguna concentración de cloruro de vinilo, que es el último compuesto en que se va degradando todo. Hay algún punto aún con tricloro y esperamos poder acabarla pronto este expediente, porque si no, la Agencia de Residuos y el ACA, ya saben que estamos trabajando, pero son actuaciones que al final hay que rematar y estamos en un punto que parece que no acabemos, o que ya hay algunos procesos que, con la excavación que se hizo total de la parcela y parece que puede ser que iría más rápido. Pues no, aún estamos trabajando en este expediente. Vamos a ver, los contaminantes que nos hemos encontrado en zona franca pues son de todo tipo. Como os he dicho antes, tenemos una potente sector químico. Y otra cosa que hemos sufrido ha sido la aportación de rellenos que se hizo en algunas épocas porque lo regalaba la siderurgia. Entonces, nos hemos encontrado de todo: cromo 6, cobre, plomo, TPHs, bencenos, aminas, tris, cloruro de vinilo, arsénico, también tenemos mucho arsénico. En agua también tenemos todo el listado de contaminantes que hay en la tabla. Creo que he puesto unos pocos ahí que son los más característicos, ¿no?, que nos salen por todos los expedientes, pero eso me ha llevado a aprender algo de vuestro sector porque yo no lo desconocía. Y aquí os he puesto un poco los principales y también quería también decir que las técnicas de investigación que se han empleado han sido también de todo tipo. En cada uno de los expedientes hemos hecho cosas diferentes, hemos intentado cada uno de los contaminantes tratarlo, ¿no? Y también hemos utilizado diferentes técnicas de remediación. Aquí os he puesto las principales, que todos las conocéis, ¿no? Pero quería ponerlo en valor, ¿no? Porque al final, cada expediente tiene su vida, ¿no? Y el sector químico también es un sector que tiene mucho conocimiento y a veces han hecho algunas actuaciones que han diseñado casi ellos mismos, sus propios departamentos de suelos de grandes multinacionales, han aportado su experiencia y han hecho algunas actuaciones que las han diseñado ellos mismos, diferente de lo que se hacía en otras partes, ¿no? Y han aportado productos para estabilizar, se ha neutralizado, se ha estabilizado y se ha hecho, en cada parcela su proceso, ¿no?, que ha requerido.
Bueno, aquí bueno, os he puesto algunas fotos más. Quería comentar la primera, esta que pone canal de desagüe de pinturas, para que podamos ver un poco lo que nos pasa a veces cuando ponemos un piezómetro bueno, ponemos un montón, en este caso solo aparece uno, y el tema no, hay un problema, ¿no? En algún punto que no sabes qué pasa. Pues al final excavamos y justo habíamos sido... Bueno, la suerte hizo que no perforáramos la canaleta que estaba al lado, que era el desagüe de la empresa que vertía ahí sus residuos de pintura. Si hubiéramos pinchado en la canaleta, a lo mejor nos hubiéramos ahorrado un montón de años de estar ahí con ese piezómetro, ahí a ver qué pasaba. La canaleta estaba rota por debajo y claro, hasta que no excavamos y vimos lo que pasaba, pues ahí pues no solucionábamos esas cosas que nos pasan. Luego aquí hay unas fotos de una excavación que hicimos que también era en una zona de hidrocarburos, que había unos puntos que tampoco se solucionaban y empezamos a excavar y la dimensión de la excavación pues la podéis ver en las fotos, ¿no? Empezamos excavando un poco y acabamos, bueno, pues una excavación muy profunda y muchos metros hasta poder encontrar un terreno que estuviera limpio, ¿no? Tuvimos ahí, estos son, bueno, ejemplos, ¿no? De cosas que nos han pasado. También tenemos otro tipo de contaminantes que a veces nos hemos encontrado, como lo que os decía, ¿no? En una parcela tenían un problema estructural, se les levantaba continuamente la nave y al final, bueno, pues estudiando vimos que había unas escorias hidrófilas que estaban debajo de la solera y cuando cogían humedad pues levantaba el suelo. Entonces, pues bueno, esto fue otro de los trabajos que se hicieron de una cliente que se marchó porque tenía que hacer prácticamente la nave nueva y ya pues aprovechamos para quitar esas escorias siderúrgicas. Y el problema que tenían básicamente es que eran hidrófilas, que se hinchaban y al hincharse pues levantaban la solera. Luego aquí otro ejemplo, bueno, aquí os he puesto un poco de la columna que se ve que pues está debajo del hormigón, encima de los limos, pues estaba esta capa que les debían haber regalado en algún sitio de saldo y bueno, la pusieron ahí. Otro, por ejemplo, pues haciendo un derribo, pues te encuentras un foso enterrado que está lleno de amianto. Pues antes había otras prácticas, ¿no? Otras prácticas y ahora pues el amianto se gestiona diferente, pero a veces nos hemos encontrado, pues, oye, ven para acá, echa una foto que aquí mira lo que he encontrado y bueno, pues tenemos que gestionarlo, bueno, y hacerlo como se hace hoy día, ¿no? Son cosas que pasan por haber tenido un polígono, bueno, pues de casi 100 años, pues nos pasan estas cosas. Como conclusión, quería comentar que todos estos años de aprendizaje nos ha llevado a hacer dos cosas. Por un lado, desde el área jurídica, pues ahora los contratos de arrendamiento tienen mucho peso, las cláusulas de suelo, tanto al que se viene como al que se va. También a todo el que viene a la zona franca le pedimos un poco de comprensión porque es un polígono que tiene su actividad y a veces pues asustan por algunas afecciones menores que aparecen cuando hacen sus estudios de inicio de actividad. Y entonces, bueno, pues les tranquilizamos y les decimos que, bueno, que cualquier cosa se solucionará y que, bueno, que estamos nosotros, ¿no? Pero que los que vienen, pues a veces se piensan que están en una zona que no ha pasado nada y tienes que ser consciente que si vas a la zona franca han pasado cosas, ¿no? Y en nuestros terrenos, pues tienen su vida. Y entonces, bueno, esto también nos ayuda, ¿no? A minimizar riesgos y a proteger, ¿no? Este recurso que para nosotros es tan valioso, que es el suelo. Y otra cosa que hacemos es el control ambiental continuado. Tenemos una red de control establecida por todo el polígono. Si algún expediente se cierra, pues dejamos piezómetros instalados y cada año hacemos un barrido de diferentes contaminantes y entonces ahí, pues si hay algo, pues estamos ahí al tanto, ¿no? Nos ayuda, pues si hay alguna fuga nueva, que nos ha pasado, como siempre nos pasa todo,
Y ha pasado de haber hecho instalaciones nuevas y tener afecciones pues que no sabemos muy bien cómo ha ocurrido. Cosa que parece ser que puede parecer que hoy día no pasa. Pues sí, pasa. Y nos ayuda pues a intervenir rápidamente. Si detectamos cualquier cosa, pues enseguida investigamos, enseguida intentamos pues pararlo lo más rápido posible y remediar, ¿no?, este suelo. Y bueno, pues he puesto aquí una frase, ¿no?, de que la prevención, la vigilancia y la responsabilidad creo que es los puntos más importantes que se tienen que tener en cuenta si eres propietario de suelo y sobre todo de suelo industrial. Y si tenéis preguntas, pues aquí estoy.